Bien, amigos, de regreso una vez más a este su espacio. Conozca lo que come dentro de lo que es la agropecuaria. El poder de la tarde para todos ustedes en su lunes agropecuario. Conozca lo que come tiene que ver mucho con una persona que yo voy a presentar ahora mismo en estos momentos, que es el licenciado Milcíades Mejía. Ahí lo tienen ustedes, Milcio, placer tenerte por aquí. Gracias, Eduardo. Y gracias. Hablando de Conozca lo que come, Milcio, sabe que ese espacio que usted tenía hace mucho tiempo, el cual tú me ayudaba mucho, porque cada vez que usted tenía que hablar de una fruta, tenía que ir al Jardín Botánico Nacional, que era donde tú dirigías. Entonces me orientaba mucho con esas cosas y esa sección caló mucho, porque se conocía lo que uno comía, ¿entiendes? A mí me da gusto tenerte en estos momentos, pero mucho más satisfacción me dio el saber que tú eres el que dirige la revista Moscosoa. Mircho, explícanos qué es Moscosoa y qué es lo que hace. Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes. La revista científica Moscosoa es el órgano de difusión del Jardín Botánico Nacional. Generalmente se publica anualmente y nació justamente cuando nace el Jardín Botánico Nacional. Se crea esa revista científica que la dirigió inicialmente el doctor Henri Lelioyer, un destacado botánico francés que estuvo en Cuba y también se hizo ciudadano dominicano. El doctor Jiménez, famoso médico, y Donald Dock, que fue un norteamericano que se aclimató en la República Dominicana. Especialista en pájaros y aves, aves de bosque. La esposa, Anabel Dock, ella se encargaba del estudio de las aves, y Donald Dock de las orquídeas. Era una pareja de esposos muy brillante. La revista ha ido evolucionando con el tiempo y generalmente se publica anual todos los años, y se dan a conocer las investigaciones, los trabajos que hacen los técnicos, los descubrimientos, y es una revista que tiene un nombre en la República Dominicana, pero también a nivel de los jardines botánicos del mundo también es muy reconocida. ¿Tiene audio esa presentación que está presentando? Dale audio, por favor, para verlo. Desde el año 1983 hasta 1993, el editor fue Tomás Zanoni, con el comité editorial formado por el padre Julio Cicero, Milcíades Mejía, Ricardo García y Donald Dock. Bajo la edición del doctor Zanoni, Moscosoa obtiene el número internacional normalizado para las publicaciones periódicas ISSN, y es cuando se regulariza su salida. En los volúmenes que van desde el año 1994 a la fecha, los editores han sido Milcíades Mejía y Ricardo García, con un comité editorial que ha ido variando en cada volumen, formado por Francisco Jiménez, Brígido Peguero, Daisy Castillo, Alberto... Claro, porque fíjense ustedes, miren qué portada, miren qué belleza, qué flores es esa. Pero sabe, Eduardo, que esa es de un árbol endémico, de una ceiba que solamente... ¿Esa es la flor de la ceiba? Sí, que solamente... Miren qué no, belleza, pero no de la ceiba general que conocemos. Ya. Esa es de una parte, entonces, crece de una parte de Haití, y la floración es espectacular. Sí, claro, Una planta endémica que para la descripción botánica hubo que crear un género. Aquí tenemos las personas que tienen que ver con esos trabajos. ¿Quiénes son esos, Micho? Esos dos que vamos a ver a continuación. Esa es la foto de Alberto Veloz, que es un botánico joven que lamentablemente falleció en octubre pasado. Pero usted yo lo vi haciendo eso mismo, que parecen gambusinos. Hizo trabajos extraordinarios a nivel del campo, y lamentablemente ya no está con nosotros. Y la revista, ese número fue dedicado a su memoria. Ajá. Y aquí tenemos otra gráfica también. ¿Quiénes son ellos? Ahí está el doctor Tomás Zanoni, está Francis Jiménez y está Daisy Castillo Pimentel. Que era ocoeña. Era ocoeña, en un estudio que se hizo sobre las especies exóticas que se introdujeron en Constanza. O sea, ese libro tiene esa revista tiene
el artículo tiene un enfoque histórico muy interesante sobre Constanza, porque se dan a conocer las primeras especies frutales, hortícolas que se introdujeron en el Valle de Constanza. Muy importante, Milcíades, una evolución tremenda. A lo mejor el público que no tenga conocimiento no capta la evolución, porque ustedes hacían eso en blanco y negro. Sí. E inclusive habían pendolistas prácticamente, sí, que eran los que hacían dibujos. Y yo te voy a decir la verdad. Yo iba, a mí no me interesaba, tú aquí te lo decía. Sí. Hagan a colores, pongan las cosas a colores para que la gente se... ¿verdad? Miren por último estas imágenes, qué preciosidad. Ya una revista que viene con atractivos que da el interés para que tú interesarte en lo que estás mirando, con pie bien equilibrado de información. Fíjense, ustedes ven. ¿Qué tenemos ahí, la que está a la derecha, Mircio? Fíjate, ahí estamos en una plantación de papas, se están cosechando y con el método tradicional. Sí, con animales. Con los dos animales alando el surcador, y si ven en la boca del animal, ellos le ponen un saco. Claro, para evitar no lastimar. No, para que no se coman el ya. ¿Y esa que está abajo de los animales? Entonces es un mercadillo de las zonas características de la zona de Constanza, de la gente que venden alrededor de la carretera. Correcto. Unos mercados muy típicos de esa zona. Qué bien. Mira, es indiscutible que ustedes están... Una modalidad ahora, para partir de ese número, la publicamos en físico, pero también ya está colocado en la web. De manera que el que quiera buscar información sobre la revista... ¿Esta revista es gratis o se vende? Sí, no, eso es gratis. Yo la coleccionaba antes, intercambia. Cuando tú eras director de la... Y es muy importante, Eduardo, permítame un minuto. Ahí se dan a conocer el descubrimiento de 2 especies nuevas para la ciencia. Una de ellas es una solanácea de la familia del tomate, en las zonas del Manaclar, en la zona entre San Cristóbal, Baní y Ocoa. En esos bosques de Palma Manacla, ahí se descubre esa especie y es el primer reporte para el Caribe de ese género. O sea que es ¿Quién la descubre? La colecté yo en el año 82. Oye, eso. Se quedó ahí, se sabía que era una especie nueva, pero para determinarla había que esperar estudios. Y ahora el doctor Tomás Zanoni y Francis Jiménez la describen. Se llama Quatresia Alberto Velosi, porque se le dedica a Alberto Veloz, porque es un trabajo extraordinario. Es muy importante ese descubrimiento y se enfatiza la riqueza biológica que tiene la isla, que tiene la República Dominicana, y que a veces uno da temor con especies tan interesantes, con recursos genéticos tan interesantes que a veces se pierden con un fuego, con una parcela de cultivo, y eso es a veces doloroso. Mircio, yo te voy a hacer una pregunta que te la hice hace mucho tiempo, pero ahora la hago para compartir con el público. Mircio, ¿cómo se sabe que una planta es una especie nueva? Bueno, en el mundo, y nosotros también lo tenemos, hay lo que se llama el herbario, que es un museo botánico, es una colección de ramitas disecadas, bien preparadas, de toda la flora de la República Dominicana. Los puertorriqueños tienen la de ellos, Estados Unidos tiene herbarios de millones de ejemplares. Entonces uno va determinando de qué grupos taxonómicos pertenece. Como tenemos ya ese catálogo y tenemos la flora escrita, nosotros vamos consultando las características descritas, las claves taxonómicas de cada una de las especies, y cuando uno ve diferencia y ya uno conoce, dice, bueno, esta especie no está descrita. A veces ya la experiencia visual te dice a ti, eso no lo tenemos. Pero ¿quién determina que es nueva? Pero nosotros. Ajá. Entonces, claro, ¿qué hay que hacer? Se hace una descripción botánica, se tiene que estar publicada en una revista reconocida a nivel internacional y mundial, y entonces eso es validado. Esa es la única manera de escribir una especie nueva, pero también usted tiene que dejar unas muestras disecadas que son la prueba de lo que usted está describiendo
sea validada o sea consultada por especialistas que vengan y digan si esta es o no es, porque a veces se aplican nombres y se dan nombres de especies nuevas que en realidad no son nuevas. Es porque el botánico lo ha desconocido, entonces viene el especialista y dice no, ese pasa a ser un sinónimo. ¿A qué tú le llamas bien el especialista? Una persona que ya está mucho más empapado del grupo taxonómico, porque hay gente que estudian las solanáceas. Entonces uno generalmente, para cuidarse de que lo que tú estás describiendo está bien, uno comparte y dice, mire, esta especie nosotros la tenemos aquí descrita, nosotros nos gustaría que usted le diera una revisión y nos diera el visto bueno. Y eso nos da un aval y además una seguridad. Y hay una colaboración de una forma espontánea, de una forma muy profesional, para que el trabajo salga bien, porque de nada vale que usted, conociendo que una planta no es nueva, usted no diga la opinión y le diga no. Usted por ejemplo, un consultor de esos que tú hablas que tiene experiencia en esas áreas o en las zonas, ¿quién podría ser? ¿Tú dices aquí en el país? No. Eso que determinan, que te dicen... bueno, es que en todos los jardines botánicos hay especialistas de diferentes grupos de plantas. Por ejemplo, nosotros tenemos relaciones con casi todos los jardines botánicos. Michelle, me refiero cuando tú quieres constatar, viene un especialista y te dice, así, eso es así. Uno que tiene mucha experiencia. Mencióname uno, por ejemplo. Por ejemplo, Henderson. Correcto. Que es especialista en palma. Correcto. Una autoridad. Una autoridad. Uno le envía plantas, pero también uno le discute a él. Espérate. Uno puede decirle, no, mire, puede tener estas diferencias, porque la taxonomía es de descripción, de comparación de órganos. Sí. Las flores, los frutos. La planta íntegra en todo lo que tiene que ver. Pero que tú tocaste el punto que yo quería que tú llegaras. Porque yo a ti te vi en tus inicios en el Jardín Botánico, los años 80, principios de los 90, principios de los 90 por ahí, que tú se enviaban plantas a Francia, claro, para que de allá determinaran si era nuevo o no. Claro, a veces, tú no lo estás mencionando. Sí, pero por eso te digo que tenemos relaciones con todos los jardines botánicos del mundo y entonces hacemos comparaciones. Correcto. Y las enviamos. Por ejemplo, si tenemos en la Universidad de Florida, hay especialistas de un grupo de plantas que en el campo le llaman los high house, que son melastomatáceas, y uno le dice, mira, tenemos esta especie, que hay una descrita nueva ahí, y ellos nos dan la seguridad o nos dan la sugerencia, y cuando hay alguna diferencia, ellos nos las hacen. Cuando no hay dudas, entonces que se determina que es nueva. Yo llegué a verte. Pero cuando nosotros hicimos la publicación de un guanito, de una palma guano nueva, en la zona de Barrero de Asua, la gente no creía que podían haber palmas nuevas. Y vino la Sociedad Internacional de Palma, hizo un viaje no solamente para ir a ver la palma y validarla, porque habían dudas. Yo decía, no puede haber palma nueva en la República Dominicana. Y realmente cuando vino y que hicieron un recorrido por el país, todos aceptaron. Te lo digo, mira, porque yo llegué a verte a ti, a Ricardo, a comentar conmigo lo siguiente. Enviamos tal planta a Francia o a varios famosos, sí, para que nos determinen si son nuevas. Y llegaba a los años, claro, 2 o 3 años, llegó, es nueva. Correcto. O no, se encontró una parecida o es una descendencia. Exacto. Eso lo viví yo, por eso que te estoy haciendo la pregunta. De hecho, Mircio, el público, hay que compartir con él que ser científico o un observador de la naturaleza no es una papita. Y que eso que está aquí en este libro, que se descubren, cuando tú dices la taxonomía, e incluso tiene que ver mucho, ¿cómo que se llama lo que se hace con la medicina? Tiene un nombre. Con la etnobotánica, tú dices. Sí, exacto. La fitoquímica. Exacto, que tiene que ver con todo eso, que es de donde salen las curas nuestras. Y es de donde sale también el aprendizaje de cómo utilizar una planta. Así que es. Nuestros campesinos, sin haber ido a universidades ni nada, simplemente por tradición, lo conocen. Entonces ustedes lo botánicos... Pero es un conocimiento tradicional de milenario. Milenario, exactamente, ¿entiendes? De hecho, fíjate,
Una vez vino un padre, solo leí yo, a lo mejor tú sabes quién fue. Un padre vino a Barahona en los años muy atrás. Domingo Fuerte. Ok, entonces fueron los campesinos a ayudarlo a cortar todas las plantas. Y dice, no me corte ni una mata de esas. Y encontró variedades nuevas para la ciencia. Muchas, sí, muchas. ¿Está entendiendo? Él era estamos hablando del año de 1912, cuando Ignacio Urban hacía la flora de Santo Domingo, un alemán muy famoso, y él le enviaba los ejemplares a Urban a Alemania y él... Estamos hablando de tiempos remotos, creo en barco. 1902. Exactamente. Él murió en el 26. Ya. Mircho. Fue de los primeros que ascendió al Pico Duarte. Mircho, tu experiencia como botánico y como ya titular científico de las plantas, ¿qué tú opinas de la educación en cuanto a precisamente la biología? Y dentro de la biología, que es una de las ramas, la botánica, en este país en la actualidad. Muy débil y muy preocupante, porque ya son carreras que la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que tiene su escuela de biología, hay otras instituciones que han abierto carreras de educación ambiental, pero siempre yo le he dicho que los biólogos son una especie de extinción. Pero imagínate. Porque no hay el estímulo. Las actividades científicas en nuestro país no se apoyan. El presupuesto, la inversión en ciencia en nuestro país, aunque ha crecido ligeramente, pero no es el más apropiado. Y eso no estimula a la juventud nada. A estudiar biología, a estudiar veterinaria, agronomía, porque es que no son valorados como debía ser. Y el científico en la República Dominicana, tú conoces cómo murió Bambán, cómo murió el profesor Marcano, Cicero, Jiménez. O sea, fueron gentes altruistas solamente. Y eso no estimula. Por suerte, Mercedes, que la UAS ha agarrado los que quedan. Tiene ahí a ciertos científicos. No, muy buenos. Sí, pero los tiene ahí. Claro. Porque si no es de esa manera... Ahora mismo el profesor Sixto fue reconocido, que eso es muy importante. Pues en el área marina. El Ministerio de Educación Superior, el MESIT, pues lo reconoció como el científico de la nación, y es muy válido ese reconocimiento al profesor Sixto. Entramos en ese tenor de lo que es la necesidad de tener personas de la agroforestería en el país, que cada día brillan más por su ausencia, y es lo siguiente. Mercedes, tú que eres un experto en los bosques de nuestro país, que conoce al dedillo todo lo que tiene que ver con la isla, en ese aspecto. Fíjate, recientemente, cada cierto tiempo sucede esto, y se hará con más frecuencia por la falta de atención que hay. Mira, hay en Padre Las Casas, donde le dicen que agua de piedra, un lugar que dice que agua de piedra, un campesino empieza a hacer una tumba, como se hace siempre. Esa tumba se le fue de las manos con las grandes brisas de alta velocidad que hay por ahí, y subió y llegó a Constanza, Valle Nuevo, y ha arrasado. Y he visto a los técnicos decir que ese fuego se parece mucho a uno que hubo en 2014, donde hubieron 96,000 tareas cuadradas, ¿verdad? Tareas que se perdieron. Y están determinando que se va a tardar de 15 a 30 años volver a recuperarse esa zona. ¿Qué está pasando? Las estadísticas de los fuegos que tiene el Ministerio de Medio Ambiente es que ocurren por lo menos 100 fuegos cada año. Claro. A nivel nacional. Y cada fuego de eso dejan daños cuantiosos. Yo considero que los fuegos en la República Dominicana son los eventos más catastróficos que ocurren desde el punto de vista de los daños ambientales. Un fuego te elimina una enorme cantidad de tareas de bosque, se calcina el suelo, las cenizas que quedan con las lluvias, aumenta la erosión, se pierden las fuentes de agua. Un área boscosa que era un secuestrador de carbono,
se convierte entonces en una isla de calor. La biodiversidad de la zona se pierde. Se pierde. Entonces, para recuperar la estructura de ese bosque, nunca se va a recuperar igual. La estructura del bosque nunca va a ser la misma, va a ser un bosque distinto y va a tardar años, quizás 20, 30, 40 años y a veces más por el ambiente de montaña en que esto ocurre. Eso es una catástrofe. Bueno, Mircho, hay el rumor que nuestro país han cancelado muchos de lo que se llaman guardianes forestales, que hay poca existencia de lo mismo, poca paga, muchos intereses de gente poderosa que quieren hacer cosas con lo que son los recursos naturales, y entonces nada, o se venden o se van. Y que también han cancelado muchísimos de ellos y están diciendo sobre eso. Pero también oír los técnicos, como este señor, el biólogo de la UAC, que siempre tiene la voz cantada. Luis Carvajal, lo oí diciendo que como que él recomendaba que no se hicieran trabajo en esos lugares ahora y que se tratara de que ese bosque se reestructurara por vía natural. ¿Qué tú piensas de eso? Es que es un área protegida, en un parque nacional. Correcto. Hay que dejar que la naturaleza se manifieste tal como ella. Porque en el año 82 hubo un fuego en Valle Nuevo y se trajeron pinos caribea y se plantaron ahí. Los que quedan todavía parecen bonsái de ese tamaño. Porque se han sembrado en una zona que ecológicamente no corresponde al pino caribea. Eso es para el Pinus occidentalis, que es una especie que crece de manera natural en esos tipos de ambientes. Los parques nacionales no son para intervenirlo. Ahora, algo que debíamos tener en cuenta, y eso uno lo repite todos los años, y da pena que haya que repetirlo. Enero, febrero, marzo son los meses críticos para los fuegos forestales. Nosotros tenemos 300 bomberos forestales para atender la necesidad de la isla. Aquí ha estado el jefe de ellos, inclusive. Abreu. Sí, Abreu. Muy excelente. Le encanta eso. Excelente profesional, pero no tiene los recursos. Mira, entonces la topografía de nuestra isla es también muy difícil. Es accidentada. Entonces es muy accidentada. Entonces ya se tiene un análisis de dónde ocurren los fuegos. Todo. La Vega, Asua, no te estoy hablando de la provincia, La Vega, Dajabón, Asua, Bonao, Pedernales. Entonces, en esas zonas que ocurren esos fuegos, lo ideal es que hubiese previsión, que se prevea que el problema viene. Entonces, nosotros atacamos ya cuando el fuego es incontrolable. Mircho, vi inclusive un fuego que hubo ahora mismo, porque es que es parte de la zona, los momentos. Un fuego en Cuba. Oye, tienen unos aparatos pequeños, porque tú sabes que el fuego se corta con fuego. Claro. Entonces, que hacen torchas, que la hacen los dominicanos a fuerza de asada. No, estos tienen unos aparatos que entran rápidamente, y entonces sesgan, y entonces ponen barrera en lo que es el fuego para que no continúe. Sí. Solo vi un programa de televisión. La topografía de Cuba no es tan accidentada como la nuestra. No, claro, pero solamente la parte este. Pero ayuda, porque son tractores pequeños, grúas pequeñitas. Mircho, otro caso grave que está sucediendo en el país es el siguiente. Mira, se dice que los humedales allá en Manzanillo lo están tomando personas desaprensivas como que son de ellos, que es una cosa del Estado, y están desprotegiendo los manglares. Hoy en un programa alguien quejándose de que se están haciendo de la vista gorda. ¿En qué podría dañarnos a nosotros que estos humedales desaparezcan, a la vez también los manglares? Bueno, el caso de Laguna de Saladilla, que hubo una intervención grosera de la Estamos hablando de la actualidad ahora mismo. Sí, de ahora. La Academia de Ciencias hizo un documento muy sopesado, donde explica los daños que van a ser irreversibles ahí en la Laguna de Saladillo, un humedal que el país tiene compromisos internacionales, porque nosotros somos signatarios de la Convención de Ramsar, que se firmó en el año de 1971, donde nos comprometemos a proteger, a conservar y a mantener esos
cuerpos de aguas lénticas, como se le llaman, de esos humedales, porque son de los ecosistemas más productivos en el mundo. Son charcos grandes, enormes, de aguas de poca profundidad. Con ciertas floras y fauna que solamente se dan ahí y que sirven de amortiguamiento para las aves migratorias que llegan allí. Entonces tiene una importancia global. Entonces somos signatarios de esa convención. Es un área protegida. Entonces se viola la Constitución, se viola la Ley 6400, se viola la Ley 20204. Entonces, uno no entiende cómo las autoridades permiten la violación de leyes adjetivas y de la Constitución de la República. Eso solamente ocurre en la República Dominicana y no hay consecuencias. Tú vas a ver que el fuego que se originó en Piedra de la Casa no va a haber consecuencias. Oye, te voy a tirar un roletazo. Usted fue presidente de la Academia de Ciencias por 2 periodos. ¿Es que a la Academia de Ciencias no le hacen caso? Bueno, eso, dime a ver. Eso es lo que te digo, es que lo mismo ocurrió en San José de Ocoa, con Loma La Cruz. Exactamente. Un área protegida por una resolución del ayuntamiento, una resolución del Ministerio de Medio Ambiente, y ahí se metió el INAPA, rompió la loma de una manera grotesca. Ni el ayuntamiento, ni el Ministerio de Medio Ambiente hizo nada. Mira, Mircio, hay un acontecimiento hoy que nosotros no lo quiero dejar pasar por alto contigo, porque siendo los dos de Ocoa, tú recuerdas que un gran líder revolucionario de este país nos visitaba de vez en cuando, y Ocoa fue cuando se fundó el PRD en este país. El primer lugar comité municipal se hizo fue en San José de Ocoa. Y por ende nosotros teníamos que lidiar con ello y ser revolucionarios por esa descendencia. Sin embargo, ese gran líder dominicano que cumple años hoy, ya fallecido, que lo fue José Francisco Peña Gómez. José Francisco Peña Gómez, Michelle, tú recuerdas que en esos tiempos de furor en el pueblo, el PRD, que era algo nuevo, novedoso, pero que teníamos ese privilegio, iba a Ocoa. Y yo recuerdo que el PRD tenía una tarima verde, que ahí fueron todos los comunistas y todo el mundo a arengar desde ahí. Manolo Tavares estuvo ahí. No, todos. Entonces, en el patio del Bar Tres Rosas, ahí pusieron esa tarima y llegó Peña Gómez. Se veía fornido, un hombre fornido, moreno, bien vestido, recuerdo, con un saco azul marino oscuro y una corbata que la tenía Rafael de España en un LP, porque él le traía ropa de fuera, ¿verdad? Que era una corbata azul con puntitos blancos. Oye, un hombre bien vestido, pero entonces se veía la boca roja, ¿te acuerdas? Los ojos blancos. Y cuando él subió a la tarima, él hizo una arenga que después yo la comprendí cuando fuimos a dar letra a la UAS, que fue lo siguiente. Ese señor llegó, sube, y esa ovación de mucho y él fijamente mirando así. Y cuando el público se calmó, dijo: ¿qué tal, jóvenes y viejos jóvenes de San José de Ocoa? Mira, muchachos, con esa voz de trueno. Esa era una forma de introducir a la... Sí, no, y eso tiene un nombre en lo que es el castellano, que él dominaba esas cosas, ¿entiendes? Sí. Y por último decirte que yo conocí a Peña Gómez por algo que tú vas a ver ahora. Peña Gómez tenía su oficina en la Palo Hincado, casi frente al Cine Olimpia, que era el antiguo Cine Olimpia, en una segunda planta. Que resulta que fuimos Ultimito González, Chichi González y Chicho, fuimos donde él una tarde a hablar por José Sánchez Reina, que estaba preso. En el año 73, por ahí. 72. 70. No, pero fue en el 72 que fuimos. Okay. Acuérdate, nosotros ya tenía 2 años preso. Correctamente. Fuimos a hablar por él. Él nos recibió, nos saludó y habló con nosotros. Ese fue un gran líder que tuvo Balaguer que decir que un Peña Gómez no se hace, nace. Para que sepa, lo digo ese líder. Y sobre todo, el líder de barricada más grande que ha dado el país. Claro que sí. Claro. Bueno, Michelle, ¿tienes que decir alguna cosa más? No, gracias por invitarme y por dar a conocer la revista y decirle
que estamos a su disposición. Gracias. Y decirle que estoy muy apenado por la situación de los fuegos en la República Dominicana. Creo que el país entero debía estar pensando en las consecuencias de esos fuegos. Vamos a perder zonas captadoras de agua, zonas captadoras de carbono, hablando de cambio climático, o sea, las consecuencias son serias y nosotros como país tenemos agua ahora, pero si seguimos en las condiciones que vamos a tener problemas con el agua a nivel... Licenciado Milciades Mejía, biólogo de la República Dominicana, científico por demás, estuvo con todos nosotros. Al regreso viene Eri Rivero, otro que tiene que hablar muchas cosas de lo que es la agropecuaria de este país.